venezolano vendió a la empresa Goldman Sachs bonos PDVSA 2022 valorados en $2.800 millones a un precio de $856 millones, es decir, casi 70% menos de su valor. En el año 2022, cuando se cancelen estos bonos, Goldman Sachs recibirá $3.747 millones, lo que representaría un rendimiento del 40%. Especialistas en materia económica aseguran que esta transacción estuvo devaluada y genera pérdidas para el patrimonio público nacional. Igualmente cuestionan la manera en que se están liquidando dichos bonos a bajos precios. Este será nuestro tema hoy en Reporte Estelar. Para preguntas y comentarios, participe con la etiqueta del día #ReporteBonos a través de nuestras cuentas en Twitter e Instagram, @reporte_GB. Hola, muy buenas noches. Bienvenidos a Reporte Estelar. El tema económico sin duda continúa en la agenda de todos los venezolanos porque además tenemos la más alta inflación que ha tenido nuestro país en los últimos tiempos. Hace apenas una semana se conoció a través de una publicación que dio a conocer el diario estadounidense de Wall Street Journal sobre una venta que habría llevado a cabo el Banco Central de Venezuela a la firma económica Goldman Sachs. Esta venta denotaría pues la oferta de los bonos de PDVSA con un descuento de más del 69%, lo cual, según los especialistas en la materia, pondría en evidencia en este momento en particular que el gobierno venezolano necesita liquidez, sobre todo a raíz de la aplicación del DICOM, necesitaría estos dólares para liquidar las subastas que se están haciendo por lo menos una vez semanal. Sin embargo, se ha señalado y desde la oposición se ha criticado que este tipo de operación se lleve a cabo en estos momentos cuando Venezuela vive un clima de conflictividad política y social, y además le han advertido a esta firma que una vez que el gobierno que actualmente preside nuestra nación, Venezuela, estas ventas no serán reconocidas porque, según lo que establece la Constitución, este tipo de operaciones deben contar con el apoyo de la Asamblea Nacional, es decir, del Poder Legislativo. Sin embargo, por la situación que se está viviendo de desacato, según lo que ha establecido el Tribunal Supremo de Justicia en relación con el Poder Judicial, es en esta situación que se estaría amparando o que se habría amparado el Poder Ejecutivo para llevarla adelante. En otra oportunidad, el gobierno debió haber, según señalan los especialistas, haber acudido a tradicionales organismos multilaterales como por ejemplo el Fondo Monetario Internacional, pero sin embargo esto implicaría para el oficialismo una venta o un cambio de la política económica que ha llevado hasta el momento. Por supuesto, este es el tema de hoy en Reporte Estelar. Los invitamos desde ya a participar activamente a través de nuestras cuentas en Twitter e Instagram con la etiqueta Reporte Bonos en nuestra cuenta @reporte_GB, y de inmediato vamos a comenzar con un reportaje de nuestro compañero Carlos Peñalosa. El presidente de la Comisión Permanente de Finanzas y Desarrollo Económico de la Asamblea Nacional, José Guerra, explicó que el Ejecutivo se ha visto obligado a realizar operaciones financieras desventajosas por no haber presentado al Parlamento la ley de endeudamiento. Eso ha implicado que los mercados financieros no le hayan o no ven bien prestarle a Venezuela, justamente porque no tiene una ley que ampare todo el endeudamiento, porque la Constitución es muy clara. El artículo 312 dice que para que una ley sea válida legalmente, tiene que estar aprobado por la Asamblea Nacional. Entonces el gobierno se cerró a sí mismo el espacio del financiamiento y está recurriendo ahora a quemar, a vender a precio de gallina flaca unos activos que tenía la República de Venezuela. Entonces, son este tipo de acciones altamente inconvenientes al país los que están llevando al gobierno a realizar estas operaciones de financiamiento por el error que cometió el año pasado, que fue la terquedad de no ir a la Asamblea Nacional a presentar el presupuesto cuando nosotros mismos le dijimos al gobierno: vengan a la Asamblea, le vamos a aprobar el presupuesto, le vamos a aprobar el endeudamiento para no tener que estar sucediendo esto que está ocurriendo actualmente, que están rematando a precio de gallina flaca unos bonos que, insisto, valían $2.800 millones y lo intercambiaron por 865 con un descuento de casi 70%. El parlamentario rescató las atribuciones de la Asamblea Nacional en la participación de estas negociaciones, ya que significan un daño al patrimonio público nacional.
porque tú no puedes vender un bono que cuesta, o unos bonos que están valorados en 2.800 millones de dólares, regalarlos por 865 millones. Y de hecho lo que recibió el Banco Central fue mucho menos. Por tanto, está planteado que la Asamblea Nacional sí participe en esta actividad. Pero yo creo que el tema fundamental estriba en el hecho de que tú no puedes rematar a precio de gallina flaca los bonos de la República para obtener financiamiento cuando tú como gobierno has debido presentar la ley de endeudamiento, la ley de presupuestos que hasta ahora no se conoce, para obtener un espacio de financiamiento que te permitiera oxigenar las finanzas públicas y no estar recurriendo a esto que están haciendo ahorita, que es que bonos con un alto valor lo estén vendiendo. Fíjese usted lo siguiente, y que el público lo sepa. El día lunes, la semana pasada, cuando se hizo la transacción con Goldman Sachs, los bonos se vendieron a 31%, pero un bono parecido a esos bonos vencidos en el 2022, se estaban cotizando a 42%, es decir, los vendieron con un 10% adicional de descuento. Esto jamás había pasado en la historia financiera venezolana. El también economista manifestó que hoy el gobierno nacional destina el 50% de los ingresos en divisas a la cancelación de sus compromisos internacionales. El presidente de la Comisión Permanente de Finanzas y Desarrollo Económico agregó que en las condiciones actuales resulta imposible cancelar la totalidad de la deuda externa venezolana, considerando necesario hacer ajustes macroeconómicos significativos. Del Valle es parte de los trabajos que más temprano pudimos realizar para el tema que se desarrolla, y con esto el contacto va nuevamente con ustedes en el estudio de Reporte Estelar. Muchísimas gracias, Carlos, por tu aporte. Bueno, una venta inédita en la historia venezolana que denota, como dicen los especialistas, la falta de liquidez que tendría el gobierno de Venezuela, sobre todo para honrar algunas deudas. Sin embargo, es endeudamiento que debe ser autorizado por la Asamblea Nacional, tal como lo estipula la Constitución. El pasado mes de septiembre, el presidente de Petróleos de Venezuela, Eulogio del Pino, ya hablaba de la venta de algunos bonos de Petróleos de Venezuela que necesitaba colocar en el mercado nuestro país, precisamente como una manera de estimular la economía. Estamos haciendo ya pública la oferta oficial de Petróleos de Venezuela de un cambio de nuestros bonos con vencimiento en octubre, noviembre de 2016, abril 2017 y noviembre de 2017. El volumen total de bonos que estamos ofreciendo de canje es de 7.000 millones de dólares y estamos cambiándolo por un bono que tendrá vencimiento 2017, 18, 19 y 20, es decir, tiene 4 años sucesivos de vencimiento hasta el año 2020 y que tiene una rentabilidad bastante atractiva, unas garantías colaterales también muy atractivas, de un porcentaje de acciones de nuestra empresa Citgo en los Estados Unidos, y con lo cual, bueno, como parte de esa responsabilidad que Petróleo de Venezuela ha tenido siempre con sus tenedores de bonos, estamos ofreciendo un instrumento atractivo que ofrece ese mantenimiento de esa rentabilidad hasta el año 2020 y que, bueno, hemos ya completado todas las fases de lo que significa una oferta pública de este tipo de canje. Bueno, esto es lo que señalaba el presidente de Petróleos de Venezuela, el señor Eulogio del Pino. El pasado 6 de junio, el diario El Universal, o el diario El Nacional, mejor dicho, publicó que el gobierno intenta vender bono soberano con 80% de descuento. Ante la urgencia de liquidez de divisas, el Banco Central de Venezuela continúa ofreciendo bonos en condiciones desfavorables para el país, además de la transacción que hizo con los bancos Goldman Sachs y Nomura. El ente emisor persiste en el intento de vender el bono Venezuela 36 con un descuento del 80%. El economista y diputado de la Asamblea Nacional, Ángel Alvarado, precisó que se trata de un bono emitido por la República el pasado 29 de diciembre del año 2016 por un valor de 5 millardos de dólares que se está ofreciendo por 1 millardo de dólares. El gobierno sigue rematando los activos de la nación, endeudando a las generaciones futuras con la operación que intentan hacer los venezolanos. Recibir hoy $1, pero sus hijos en 2036 van a tener que pagar $5 por eso. Bueno, esa es la información que salió reflejada en este diario de circulación nacional. Recordamos la etiqueta numeral Reporte Bonos. Vamos a compartir con ustedes algunos de sus comentarios. El primero de la noche nos los envía Freddy Parada. Asegura que no es solo la Goldman Sachs está interesada en comprar bonos petroleros, son 1 millar de empresas. Otro comentario nos lo regala Jesús Méndez,
quien asegura que la Contraloría, en vez de estar inhabilitando a los opositores, debería investigar estos negocios contra la República. Mientras que Henry Aponte opina que si se producen default, habría un riesgo de embargo por parte de otros países a Venezuela. Otro comentario nos lo regala esta noche el señor Héctor Pérez. En estos momentos de gravísima crisis, ni los bonos escapan de las garras de quienes ya han saqueado el Estado. Con este comentario nos vamos a la... Continuamos en Reporte Estelar hablando sobre la venta de bonos que recientemente llevó a cabo la República de Venezuela con un descuento que pone en evidencia, según los expertos en la materia, la falta de liquidez y la necesidad que tendría el gobierno de Venezuela en estos momentos de dólares para subsanar algunas liquidaciones que tiene que hacer, por ejemplo, como el tema del dólar DICOM, las subastas que se están realizando en estos momentos. Vamos a contactar nuevamente a nuestro compañero Carlos Peñalosa. Él entrevistó a algunos economistas para ver qué le dijeron sobre este tema. El economista Carlos Hermoso calificó de desesperadas las operaciones financieras del Ejecutivo Nacional para incrementar las reservas internacionales ante la contracción de la industria nacional. No tanto en el comportamiento del precio del crudo, que por cierto en los últimos días ha tenido cierta recuperación a propósito de la circunstancia que se presenta en el Medio Oriente, pero la producción petrolera que permite la obtención de divisas es muy baja. Ubiquemos que estamos en alrededor de 2 millones, para ser condescendiente, 2 millones de barriles al día, de los cuales alrededor de 700.000 son para consumo interno, o alrededor de 600, aunque algunos hablan también de 700.000 barriles más, que es pago de deuda a la República China, lo cual te queda un remanente de apenas unos 600.000 barriles al día, con los cuales tú puedes obtener propiamente liquidez. Hermoso aseguró que existen garantías para honrar los compromisos financieros, garantías que estarían certificadas en el subsuelo de la República y en su marco legal. Petróleo, coltan, torio, o diamante y pare usted de contar. O sea, son reservas probadas sumamente grandes y muy importantes en una economía mundial que tiene algunas particularidades. Primero, el oro, ¿por qué adquiere tanta relevancia en la economía mundial hoy día? Bueno, por la guerra de divisa que existe actualmente. Cada divisa encuentra en el oro su principal respaldo. En segundo lugar, el orden jurídico venezolano. En Venezuela tiene una constitución que prácticamente está al servicio de estas cosas, como es el artículo 301, que establece la igualdad en el trato de los capitales, que establece como principio en el artículo 311, 12 y 13 la deuda pública como mecanismo para el equilibrio fiscal. Y en tercer lugar, la tradición. El gobierno venezolano año tras año se siente tremendamente orgulloso de cancelar toda la deuda pública y particularmente la deuda externa. Eso ya es tradición. Una deuda que está calculada en el orden de los 250.000 millones de dólares. O sea, estamos hablando del 80% del PIB. Y el gobierno se siente orgulloso de que va a seguir pagando la deuda. De tal manera que sí existe una bastante garantía, más allá de la riqueza venezolana, ¿verdad?, de que se van a honrar estos compromisos. El gobierno honra los compromisos con la banca, con los acreedores, pero el gobierno no honra los compromisos con el pueblo venezolano. El también profesor universitario recalcó la necesidad de diversificar la economía para generar nuevas fuentes de divisas. Bueno, y luego de conocer la posición de este economista, también vamos a ver qué dijo otro economista, en este caso Herbert Torres, en relación con la venta de estos bonos, que aseguran además algunas fuentes ligadas a la oposición en Venezuela, que se han enviado ya 13 cartas a diferentes bancos internacionales para advertir que no le den algún tipo de oxígeno y de préstamo al gobierno de Venezuela, a quien acusa a la oposición venezolana de estar violentando en estos momentos los derechos humanos. El gobierno ha dado señales muy claras de que su prioridad número uno es pagar la deuda a como dé lugar, incluso si eso implica que los venezolanos pasen hambre, porque sencillamente se han estado cortando las importaciones de alimentos, de medicinas, para tener reservas, para tener fondos con los cuales servir esa deuda, a pesar de lo mal que está el país y de lo mal que está la situación económica.
De tal manera que hay razones para haber hecho la denuncia, hay razones para alertar sobre posibles intentos de seguir rematando activos venezolanos simplemente, desesperadamente, y para servir la deuda, y de paso es posible para también ganarse comisiones excesivas por lo poco transparente, lo oscuro de la negociación que se hizo. Este gobierno no tiene opciones prácticamente. Las opciones para el país son opciones que tendrían que implantar una nueva administración. La deuda hay que renegociarla en buenos términos, porque lo que va a terminar pasando, por cierto, es que el país en algún momento va a entrar en un incumplimiento desordenado de sus pagos. No hay manera que eso se sostenga indefinidamente por el camino que vamos. Por el camino que vamos, lo que el gobierno ha ido haciendo es cumplir, servir la deuda, pagar intereses, amortización, cada vez a costa mayor de los venezolanos. La posición de Herbert Torres, vamos a recordar lo que salió publicado hace poco más de un mes en el diario El Universal relacionado con el tema de la venta de bonos de PDVSA. Afirman que la deuda externa es menor que el 50% del Producto Interno Bruto. En las últimas 5 décadas, Venezuela ha honrado puntualmente con el pago de sus compromisos internacionales. El monto de la deuda externa actual está por debajo del 50% del Producto Interno Bruto, por lo que no existen razones para pensar en la posibilidad de que el país pueda dejar de responder cuando se requiera con la cancelación de sus pasivos. Tal afirmación fue emitida este martes por el experto económico Tony Bosa, quien aseguró que el país cuenta con el suficiente aval para respaldar dichos pagos. Este año, el país debe cancelar 9.400 millones de dólares por concepto de amortización de capital e intereses a los tenedores de bonos PDVSA soberanos y Venezuela. De estos, ya el 12 de abril, la nación honró un tercio de la deuda anual, unos 2.900 millones de dólares, es decir, 2.100 millones en capital de PDVSA y el resto en intereses. Bueno, vamos a compartir ahora algunos de sus mensajes. Recordamos la etiqueta que estamos utilizando la noche de hoy, numeral Reporte Bonos, y aprovechamos también para recordar nuestras cuentas en Twitter e Instagram, @reporte_gb. También tiene nuestras cuentas personales, Twitter @Canelón del Valle, en Instagram del Valle Canelón. Francisco Eloy Salas opina que para esto es que han hecho o han necesitado la ley de emergencia económica. La guerra económica es del gobierno al pueblo. Luis Rodríguez asegura que es insólita esta venta de los bonos a precio de gallina flaca, regalando los activos de la nación. Presos tienen que ir. Antonio Tillero. Colocaron en el prólogo un rendimiento para Goldman Sachs de 40 y tanto por ciento, y es realmente cerca de un 400%. José Manuel Flores, ¿qué esperanza para el pueblo cuando hay tanta corrupción? Bueno, son algunos de sus comentarios. Antes de irnos a la pausa, queremos compartir con ustedes también un servicio público. Por favor, preste atención porque se necesita con carácter de urgencia para el señor Julio Mejías los siguientes medicamentos: Enbrel inyección, Dermasol en crema. Repetimos, Enbrel en inyección, Dermasol en crema. Por favor, comunicarse al 0424-148-5214. 0424-148-5214. Muchísimas gracias. Y continuamos en Reporte Estelar hablando sobre la reciente venta de bonos de Petróleos de Venezuela que llevó a cabo el Banco Central de Venezuela. Vamos a establecer contacto nuevamente con nuestro compañero Carlos Peñalosa. El investigador y miembro del Observatorio Económico de la Presidencia, Luis Enrique Cavazud, aseveró que la reciente operación financiera relacionada con Goldman Sachs demuestra la existencia del boicot financiero que ha denunciado el Ejecutivo. El cual se ha agravado porque ha habido incluso factores de la oposición política venezolana que se han dado la tarea de hacer una gira internacional, incluso dirigiendo cartas y exigiendo a estas instituciones bancarias que no entren en operaciones financieras con Venezuela. El propio gobierno de Trump, de Donald Trump, se ha pronunciado respecto a esta transacción de bonos adquiridos por Goldman Sachs, criticándola y ejerciendo presiones sobre Goldman Sachs, a lo cual esa institución financiera simplemente respondió
que tienen confianza en la recuperación económica de Venezuela. No obstante, Gabasud consideró que aún en las actuales condiciones, los tenedores de bonos confían en un eventual repunte de la industria petrolera venezolana. Para nadie es un secreto que a partir del año 2020-2021 comienza el declive acelerado del petróleo de fracking en Estados Unidos por razones geológicas, es decir, por una razón física. Es el agotamiento acelerado de los pozos, que es la característica de este tipo de explotación petrolera. Por eso Donald Trump se sale del Acuerdo de París y comienza la explotación petrolera costa afuera, saltándose las regulaciones ambientales, porque ya sabe que muy pronto, en términos de algunos años, a lo más va a venir el bajón de la industria de fracking. Paralelo a lo que ocurre en el mercado de los hidrocarburos, Luis Enrique Gabasud aseveró que existe confianza en la capacidad de pago del Estado venezolano. Independientemente de cuál sea la evolución política, el escenario político de Venezuela, si se mantiene el gobierno del presidente Maduro, un gobierno bolivariano, un gobierno de la revolución bolivariana, la conducta de pago, digamos, de no caer en default, ha sido tan notoria a lo largo del tiempo que ya prácticamente ninguna institución financiera cree seriamente que el gobierno pueda dejar de pagar a pesar de las circunstancias más difíciles. Además de que Venezuela tiene sobre su cabeza la declaratoria de amenaza inusual y extraordinaria para los intereses estratégicos de Estados Unidos, lo cual significa que de caer en un default inmediatamente, bueno, recibiríamos un boicot comercial, financiero, un bloqueo tipo Cuba realmente severo para la economía del país. Así que por beta o por zeta, el gobierno no puede dejar de pagar la deuda externa y eso lo sabe Goldman Sachs. Y si el gobierno cambia de signo político para pasar a un gobierno de oposición, pues con más razón, porque entonces Goldman Sachs tendrá asegurado, por el control que tendrá el gobierno de Estados Unidos sobre la toma de decisiones acá en Venezuela, pues tendrá asegurado el pago de sus bonos. Así que eso es negocio seguro y redondo para Goldman Sachs. El investigador consideró que el cerco financiero que atraviesa el país deja en evidencia la marcada monoproductividad de Venezuela. El investigador desestimó los criterios utilizados por las calificadoras para la conformación del riesgo país, ya que a su juicio responden a criterios subjetivos. Del Valle, con esta información, el contacto va nuevamente contigo en el estudio de Reporte Estelar, como siempre invitando a la audiencia a seguir disfrutando de nuestro espacio. Muchísimas gracias a Carlos por tu aporte. Sin embargo, bueno, hay que tomar en cuenta que tanto Nomura como Goldman Sachs han sido advertidos por parte de los dirigentes opositores en relación con el riesgo